Hay un grupo de elementos que casi nadie menciona en conversaciones cotidianas, pero que están en el corazón de la tecnología moderna, de la transición energética y del nuevo equilibrio de poder global. No son el petróleo, no son el oro, no son los recursos que dominaron el siglo XX, son las tierras raras. Y entender qué son, porque importan y porque países como México podrían tener un papel relevante en esta historia, es entender hacia dónde se está moviendo el mundo. Porque detrás de cada teléfono, cada automóvil eléctrico, cada panel solar, cada sistema de defensa avanzada, hay una cadena de materiales que empieza en el subsuelo. Y ahí es donde todo comienza. Primero, hay que aclarar algo que rompe una idea común. Las tierras raras no son necesariamente raras. De hecho, muchos de estos elementos son relativamente abundantes en la corteza terrestre. El problema no es encontrarlos, es concentrarlos. Se llaman tierras raras a un grupo de 17 elementos químicos, entre ellos el neodimio, el lantano, el cerio y el litio. Lo que los hace especiales no es su escasez absoluta, sino sus propiedades. Propiedades magnéticas, eléctricas y ópticas únicas. Sin ellas, muchas tecnologías modernas simplemente no funcionarían. Por ejemplo, los imanes de alto rendimiento que se usan en motores eléctricos, turbinas eólicas o discos duros dependen del neodimio. Los sistemas de iluminación eficiente, pantallas y láseres utilizan otros elementos de este grupo. Y aquí es donde empieza a conectarse todo. Porque aunque las tierras raras no son lo mismo que el silicio, son complementarias. El silicio es la base de los chips. Es el material fundamental sobre el cual se construyen los circuitos integrados. Pero para que esos chips funcionen dentro de dispositivos reales, se necesitan otros componentes: sensores, imanes, sistemas de almacenamiento, conectividad. Y ahí entran las tierras raras. Es decir, no puedes hablar de inteligencia artificial, de semiconductores o de tecnología avanzada sin hablar de estos elementos. Ahora bien, si son tan importantes, ¿quién los controla? Y aquí es donde la historia se vuelve geopolítica. Hoy, China domina gran parte del procesamiento global de tierras raras. No necesariamente porque tenga todas las reservas, sino porque ha desarrollado la capacidad industrial para extraerlas, refinarlas y convertirlas en productos utilizables. Esto no ocurrió por accidente. Fue una estrategia. Durante décadas, China invirtió en esta industria, mientras otros países la consideraban poco rentable o demasiado contaminante. El resultado es claro: una concentración de poder. Porque controlar el procesamiento es controlar la cadena de valor. Y eso tiene implicaciones globales. Ahora, regresemos a México. ¿Por qué se dice que México tiene tierras raras? La respuesta está en su geología. México es un país con una diversidad geológica enorme. Su territorio ha pasado por procesos volcánicos, tectónicos y sedimentarios complejos que han generado una gran variedad de minerales. Entre ellos, depósitos potenciales de tierras raras. No todos están completamente explorados. No todos están desarrollados, pero existen indicios, estudios y proyectos que apuntan a su presencia en distintas regiones del país. Además, México no solo tiene tierras raras, tiene otros minerales estratégicos: litio, uranio y otros elementos clave para la industria energética y tecnológica. El litio, por ejemplo, es fundamental para las baterías, desde teléfonos hasta vehículos eléctricos, y México ha identificado reservas importantes, especialmente en el norte del país. El uranio, por su parte, es clave para la energía nuclear, una fuente de energía que, aunque controvertida, sigue siendo relevante en la transición energética global. Entonces, cuando se habla de que México tiene recursos, no es una exageración, pero aquí viene el punto crítico. Tener recursos no es lo mismo que tener poder, porque el poder no está en el subsuelo, está en la capacidad de extraer, procesar y utilizar esos recursos. Y ahí es donde muchos países fallan. Exportan materia prima e importan productos terminados. Pierden valor, pierden control. Y eso nos lleva a la pregunta central: ¿qué debería hacer México con sus tierras raras y otros minerales estratégicos? La respuesta no es simple, pero hay una idea clave. No basta con extraer, hay que procesar, desarrollar la cadena completa, desde la minería hasta la manufactura, porque ahí es donde se genera el valor real. Y aquí es donde entra la conexión con los chips. Si México quiere participar en la industria de semiconductores, no solo necesita ingenieros y fábricas, necesita materiales, necesita insumos, necesita una base industrial que soporte esa producción. Y las tierras raras forman parte de esa base. No son el único componente, pero son parte del sistema. Ahora bien, hay un problema. La minería de tierras raras no es sencilla. Requiere procesos complejos. Puede tener impactos ambientales significativos. Y necesita inversión, tecnología y regulación adecuada. Por eso muchos países han evitado desarrollarla, pero al mismo tiempo dependen de ella.
Y eso crea una paradoja. Quieren los beneficios, sin asumir los costos. México tendrá que decidir cómo manejar esa tensión, cómo desarrollar estos recursos sin comprometer el medio ambiente, cómo equilibrar crecimiento económico con sostenibilidad. Y aquí es donde la tecnología vuelve a aparecer, porque los avances en minería, en procesamiento, en reciclaje de materiales pueden reducir impactos y mejorar eficiencia. Pero eso requiere inversión, investigación, visión de largo plazo. Ahora bien, hay otro elemento que no se puede ignorar: la competencia. El mundo ya entendió la importancia de estos recursos. Estados Unidos busca asegurar su suministro. Europa intenta diversificar sus fuentes. China mantiene su dominio. Y otros países están entrando en la carrera. Eso significa que la ventana de oportunidad no es infinita. México tiene recursos, pero también competencia. Y eso hace que las decisiones sean más urgentes, porque quedarse pasivo implica perder terreno. Ahora, pensemos en el escenario completo. Tierras raras, litio, uranio, semiconductores, inteligencia artificial. Todo está conectado. No son industrias separadas. Son partes de un mismo sistema. El sistema que define poder en el siglo XXI. Y en ese sistema, los países que controlan más eslabones de la cadena tienen ventaja. Entonces, cuando se habla de que México tiene tierras raras, la pregunta no debería ser solo cuántas tiene. La pregunta debería ser qué va a hacer con ellas. Si las va a exportar como materia prima, o si las va a convertir en parte de una estrategia industrial. Porque esa decisión define el futuro. Define si México será un proveedor o un actor, si capturará valor o lo cederá. Y aquí es donde todo se resume en una idea. Los recursos por sí solos no hacen a un país poderoso. Lo que lo hace poderoso es lo que hace con ellos. Y México está en un punto donde puede decidir. Tiene la base, tiene potencial, pero necesita estrategia, necesita coordinación, necesita inversión y sobre todo, necesita entender lo que está en juego. Porque en el mundo actual, el control de materiales estratégicos no es solo una cuestión económica, es una cuestión de soberanía, de capacidad, de poder, y la pregunta que queda en el aire es tan directa como inevitable. ¿México va a usar sus recursos para construir su propio futuro o para alimentar el de otros?